Señor, danos una palabra esta mañana que nos bendiga y que nos confronte. Danos una palabra esta mañana que nos ayude a cambiar. Danos una palabra esta mañana que nos advierta de aquellas consecuencias que no quisiéramos vivir. Danos una palabra esta mañana que nos mejore, que nos perfeccione en ti. Danos una palabra esta mañana que nos permita, Señor, ser sal y luz para muchos. Bendícenos, Señor. Amén. Mis queridos, hemos estado compartiendo ya hace 3 semanas sobre zorras pequeñas que minan la viña. Esta es la número 4. Y nos quedamos pegados en este texto bíblico de Cantares 2:15, que dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Está queriendo decir, atrapemos a aquellas cosas que en este momento en que estoy floreciendo es posible que destruyan lo que Dios está haciendo en mí. En el fondo está diciendo, atrapemos aquellas cosas que le restan valor a nuestra vida. Atrapemos aquellas cosas que no agregan valor a nuestra vida. Atrapemos aquellas cosas que juegan en contra nuestra, que no suman para nuestra vida, que nos dañan, que nos afectan. Así que vamos a ir al título de esta palabra hoy día. Y el título de la palabra es el orgullo, una amenaza al propósito de Dios. Cuando hablamos de zorras pequeñas, comenzamos hablando que una zorra pequeña puede ser nuestro corazón y las actitudes de nuestro corazón. Esto fue hace 4 semanas. Luego hablamos de la insuficiencia del alma, el descontento, estar descontentos con todo, quejándonos por lo que no tenemos y no dando gracias por lo que Dios nos da. Más nos quejamos por lo que no tenemos que por lo que Dios nos ha dado. La semana pasada estuvimos hablando sobre la maldad de la hipocresía. El fingir actitudes, fingir palabras, fingir emociones, fingir delante de las personas y por dentro tener un pensamiento contrario. Y nos quedamos en un texto bíblico que para mí es un desafío diario y que para todos nosotros debiera serlo. Y el desafío diario es lo que dice la palabra en Proverbios 23:2. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Y nos quedamos ahí. Como somos en el pensamiento es lo que somos. Todos aquellos pensamientos incorrectos que tenemos, no solamente contra las personas, sino que aquellos pensamientos privados que nadie conoce, que solo Dios conoce, también son un motivo de hipocresía. ¿Por qué? Aparentamos algo que no somos. Entonces, yo me he querido quedar esta tarde con este título inspirado en ese verso, Cantares 2:15, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Puede tomar más información en www.vinapm.cl, multimedia, y ve la predicación en video, o enseñanza y escucha la predicación en audio. Así que el título de esta semana es zorras pequeñas que minan la viña cuando ésta está en flor. ¿Qué es el orgullo? La probabilidad que el éxito alcanzado en Cristo pueda producir actitudes orgullosas es muy probable, es altamente probable. Es muy probable que si a usted le ha ido bien en Jesús, ha conocido a Dios, ha tenido un encuentro con Él, su vida ha cambiado, su entorno ha cambiado, su ambiente ha cambiado, su vida ha cambiado, las relaciones han cambiado, ha mejorado su temperamento, su carácter, la relación con su esposa ha mejorado. Es muy probable que eso lo deje en el filo de sentirse orgulloso de sí mismo, y eso es un peligro.
La probabilidad de que las victorias sobre nuestras debilidades se transformen en amenazas a la dependencia de Dios es en una vida centrada en sí mismo, también en un riesgo. Es decir, muchos de nuestros logros emocionales, personales, familiares, si nosotros esos logros los concentramos en nosotros mismos, vamos a liberarnos de la dependencia de Dios y ese es un riesgo enorme. La probabilidad de que al fallar nuestra memoria respecto de nuestro pasado, es muy probable que esa probabilidad transforme nuestra humildad en autosuficiencia. De esto es casi un 100% de probabilidades que así suceda. La probabilidad de que por causa del fallar nuestra memoria, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos liberó, cómo Dios nos saca de esa condición, el rumbo que yo llevaba y cómo intervino mi vida para sacarme de ese rumbo, la probabilidad que eso, me olvide de eso, es posible que transforme mi humildad en autosuficiencia y eso es peligroso. La probabilidad que habiendo comenzado en humildad, sencillez y modestia, por causa de los primeros tiempos, sean transformados en vanidad y orgullo, es un hecho. ¿Sabía usted que los fariseos eran los más legalistas, los que más criticaron a Jesús, los que más cuestionaron su ministerio, los que desconocieron quién fue Jesús, fueron religiosos? Pero los religiosos en los primeros tiempos eran humildes, eran sencillos, eran modestos. Y eran de esa manera porque sabían que su pasado era un pasado que los condenaba. Pero con el tiempo se olvidaron de su pasado y transformaron su humildad en autosuficiencia. La probabilidad que eso nos suceda es altísima. Mis queridos, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que somos orgullosos, menos nosotros mismos. ¿Qué es el orgullo? Es el exceso de valoración propia frente al éxito de una gestión. Por lo que uno llega a creer que es superior a los demás. Esto también se define como soberbia. Es el exceso de valoración propia frente al éxito de una gestión. También es un sentimiento de satisfacción por un buen comportamiento o por una obra bien hecha. Es un sentimiento de satisfacción por algo bueno que hizo. Generalmente eso es un riesgo enorme, porque lo más probable es que ese sentimiento de satisfacción por el logro alcanzado lo comparemos con el mismo sentimiento de otro que no logra su éxito y nos terminemos siendo jueces o victimarios en vez de ayudantes, de compañeros, de servidores. ¿Amén? ¿Están conmigo? El orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. También se define como altivez, arrogancia y vanidad. ¿Están conmigo, no? Se podría decir que el orgullo nace por el éxito de una persona, construido a partir del esfuerzo propio, pero desconociendo a Dios como fuente de provisión. ¿Me entendió? Se podría decir que el orgullo nace por el éxito de una persona, construido a partir del esfuerzo propio, pero desconociendo a Dios como fuente de provisión. Esto lleva inevitablemente a desarrollar actitudes autosuficientes de orgullo o soberbia. Llegar a pensar que lo logrado es producto de mis capacidades es un riesgo de inesperadas consecuencias. Cuando vemos la vida de Jesús, fue el orgullo de los religiosos de la época lo que impidió ver en Cristo a Dios el Padre. Fue el orgullo de los religiosos de la época que rechazaron la gracia de Jesús y su misericordia. Fue orgullo. Fue orgullo cuando vieron que Jesús les dijo a ellos si tenían algo en contra de la mujer y estos se fueron cabizbajos tirando las piedras al suelo porque no podían apedrearla. Fue orgullo lo que los hizo retirarse.
Fue orgullo lo que impidió que Jesús hiciera muchos milagros. Hubo lugares donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por el orgullo y la falta de fe. Fue orgullo lo que promovió la muerte y la crucifixión de Jesús. Fue orgullo. Fue orgullo lo que cegó los ojos, tapó los oídos y cerró el corazón de los religiosos de la época para escuchar la voz del Maestro. Mis queridos, el orgullo es peligrosísimo. Llegar a tener un concepto más alto de nosotros mismos es un riesgo enorme. Llegar a pensar que por causa de mis éxitos yo soy lo que soy, desconociendo el favor de Dios para producir esos éxitos, es peligroso. El orgullo, mis queridos, es una amenaza al propósito de Dios con nosotros. Amén. Cuando leemos este texto aquí en Lucas 19, 41 al 44, dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y dice, y lloró por ella, lloró. Jesús lloró al ver la ciudad, vio a Jerusalén y lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán, te derribarán a ti y a tus hijos. No dejarán piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lo que impidió que Jesús, en vez de sentir gozo, sino que lloró al ver Jerusalén, fue el orgullo de los religiosos de la época. Fue el orgullo de aquellos que tenían sanas intenciones cuando tuvieron un encuentro con Dios. Pero en el camino y en los años y a través de la experiencia, de la fama, de la adulación y del liderazgo, ellos comenzaron a enorgullecerse al punto que eran capaces de decirle a Jesús lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Por eso Jesús lloró amargamente, con tristeza en su corazón, porque dijo: oh, cómo quisiera que hoy pudieses entender que yo soy la paz del mundo. Pero está oculto de tus ojos, porque tu orgullo no te permite ver mi obra. Porque no reconociste el tiempo en que yo vine a visitarte. Mis queridos, quizás esto ocurre en un contexto diferente, en el ocaso del ministerio de Jesús, pero ocurre en nuestra vida todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios nos provee, todos los días Dios nos guarda. Y llega un momento en que ya nos sentimos tan seguros de la provisión de Dios que llegamos a pensar que es por causa nuestra, personal, por mi espiritualidad, porque voy el domingo, todos los domingos a la iglesia, porque me porto bien, porque no pateo el perro, porque no bailo apretado, como dice mi pastor Guillermo de Arica. Llegamos a pensar que es porque somos buenos. Pero eso es orgullo. No es menor el tema, mis queridos. El orgullo nace de un éxito, un logro enfocado en sí mismo. El orgullo nace de la adulación y de la fama. El orgullo nace de la autosuficiencia, la seguridad y la riqueza. El apóstol Pablo dijo, el apóstol Santiago dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que vamos a ir a una palabra. Esa fue la introducción a un texto largo. Algunos lo conocen porque lo empleamos mucho cuando hacemos bienvenidos a la viña, pero es un texto que nos grafica a cada uno de nosotros. Es una historia. Es la historia de un general del ejército de Siria, un hombre famosísimo, un campeón de campeones, un héroe nacional que tenía un problema. Él era orgulloso. Así que vamos a contar la historia. Dice así el texto: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba el favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente,
pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Un resumen: Naamán era un general de ejército, un hombre que estaba enfermo con lepra. Hacen un alcance a un pueblo israelita, capturan a una mujer, la llevan detenida y la ponen a trabajar en la casa del general. La mujer se da cuenta que este hombre es leproso y le dice a la ama: ¿sabes? En mi pueblo hay un hombre que se llama Eliseo, es un profeta. Si él orara por mi amo, Dios lo sanaría de su lepra. Al entender esto, el general va y habla con el rey de Siria y le decía: rey de Siria, la mujer que trabaja en mi casa dice que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios que puede orar por mí y sanarme de mi lepra. Y el rey de Siria le dice: no te preocupes, vamos a mandarle una carta directamente al rey de Israel para que él logre una cita con este profeta y te sane de la lepra. La carta le llevó al rey de Israel, que le llevó al rey de Israel decía: cuando llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios? ¿Soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. El rey entendió que lo estaban hostigando con algo que él no podía hacer. Pero dice que cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. El profeta se entera de que el rey de Israel piensa que hay un problema personal con él, así que se entera de eso y va y le dice al rey de Israel: por favor, no se angustie mi rey, dígale a este hombre que vaya a hablar conmigo y yo voy a orar por él para que lo sane de su lepra, así que tranquilo nomás. Así que el rey de Israel le comunica al rey de Siria, le comunica a Eliseo que atienda a este hombre, y Naamán se dirige a la casa de Eliseo, a la casa del profeta. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Y enseguida agregó: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le está diciendo a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Al final, Naamán, este rey, resuelve ir a ver al profeta. El profeta lo manda a bañarse en el río Jordán, que se zambulla 7 veces. Habían 3 ríos mejores que el Jordán. Y él dice: hay ríos mejores.
Bueno, primero se molesta porque el profeta no lo atiende en forma personal. Y luego se molesta porque lo mandan a bañarse a un río que era sucio comparado con otros ríos. Suficientes motivos para no hacerle caso al profeta. Resultado final, y convencido por sus propios soldados, Naamán va y se sumerge 7 veces en el Jordán, y dice la Escritura que después de salir del agua su piel salió tan limpia como la de un niño recién nacido. Esta historia es una historia muy particular porque refleja muchas de nuestras actitudes del día a día, donde nosotros somos descubiertos en nuestro orgullo, donde somos descubiertos en aquellas áreas de nuestra vida que nosotros no queremos ventilar, aquellas cosas que no queremos mostrar, aquellas cosas que no queremos que otros se enteren de nosotros, y son en el fondo actitudes de orgullo. Así que esta tarde, mis queridos, vamos a hablar sobre 8 amenazas del orgullo al propósito de Dios. Naamán era un varón delante del Señor, comandante en jefe del ejército de Siria. Gozaba del favor del rey. Su prestigio era reconocido por todos lados, temido por todas las naciones, incluida Israel, respetado por sus victorias, famoso por sus batallas, un héroe nacional, un verdadero general, un hombre autosuficiente, un hombre capaz de hacer lo que él quería. No había pueblo sobre la tierra que se le pudiese oponer al poderío de sus fuerzas armadas. El general Naamán era el segundo después del rey de Siria. Un hombre que había alcanzado logros, éxitos. Un hombre que había alcanzado fama, prestigio. Un hombre que producto de sus victorias se había transformado en un héroe nacional. Un hombre con todo ese currículum perfectamente podría estar dispuesto a decir sí, no a cualquier cosa que el rey le dijera. Interesante. Pero Naamán tenía un problema. Naamán era leproso. Los leprosos de la época eran personas que los discriminaban, que los sacaban fuera de la ciudad. Habían campamentos de leprosos exclusivamente para ellos, para evitar que ellos contagiaran al resto de la población. Este hombre era prestigioso, capaz, valiente, autosuficiente, lleno de victoria, pero era leproso. Él ocultaba su lepra detrás de su traje de general. Debajo de su casco ocultaba que le faltaba parte de la oreja. Debajo del guante ocultaba que le faltaban un par de dedos. Usaba una cosa adelante para que no vieran que tenía dos hoyitos en su nariz, porque la lepra le había sacado la nariz. Mis queridos, era valiente, sin lugar a dudas, pero era leproso. Mis queridos, en la palabra nosotros nos encontramos como el uso de la palabra lepra se usa muchas veces para interpretar el pecado. Porque es contagioso, porque es destructivo, porque discrimina y porque nos separa del resto de las personas. El orgullo es como esto, es contagioso, es destructivo, discrimina sobre otros y nos separa de relaciones sanas. ¿Sabe? Naamán, a pesar de sus victorias, él no podía ocultar una realidad. Él era leproso. Y es probable que nosotros, mis queridos, también, producto de nuestras victorias, nuestros estándares que hemos conservado, ocultemos algo debajo nuestro que se llama orgullo. El orgullo es como la lepra. El orgullo contamina, el orgullo contagia, el orgullo discrimina sobre otros, el orgullo ve solamente sus logros, el orgullo fija su atención en sí mismo. Y es peligroso. ¿Por qué estoy citando este texto? Porque quizás el principal enemigo al crecimiento de esta casa será anidar la idea que somos mejores que otras casas. Este enemigo se llama orgullo. Batallará constantemente mediante la arrogancia y la comparación. No claudicará para posicionarse en nuestro corazón y hacernos creer que somos los mejores. Pero será la humildad, la dependencia y la vida de Cristo en nosotros que aplacará todo intento de soberbia. Así que aquí hay 8 amenazas al orgullo. Vamos a ir rápido porque esto es súper lineal. Primera amenaza del orgullo al propósito de Dios. Una persona orgullosa
siempre ocultará sus debilidades, aunque tenga otros atributos. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Mis queridos, el orgullo, una persona orgullosa siempre va a ocultar sus debilidades, aunque tenga grandes atributos. Siempre va a mostrar su mano buena, nunca va a mostrar la mano seca. La persona orgullosa, mis queridos, siempre se va a fijar en sus capacidades, en sus logros, en sus éxitos, pero nunca va a reconocer sus debilidades. Este hombre no reconocía su condición. Se entera a través de una muchacha. Una persona orgullosa siempre ocultará su mano seca. Siempre esconderá sus debilidades. Jamás admitirá sus errores. Una persona orgullosa siempre tendrá su propio plan y no escuchará el consejo de una persona inferior. Ponga atención. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Pero Naamán va a contarle al rey. Póngame atención. Una persona orgullosa nunca va a considerar el consejo de alguien inferior. ¿Sabe? Era una nana, una israelita, una mujer capturada, una esclava. Alguien que quizás era de la escala valórica social, estaba en el último nivel. Pero ella era precisamente que le estaba diciendo a Naamán quién podría sanarlo de su lepra. Pero él no escucha la voz de la mujer, él se va a hablar con el rey. Porque este tema tiene que tratarlo, esto es de reyes, es un tema mayor, mayúsculo, de alto nivel. ¿Qué hace una mujer inferior dándome un consejo? Estos temas se resuelven solamente a nivel de reyes. Así que dice la Escritura que la mujer le dice: ojalá hablamos fuera a ver al profeta que hay en Samaria para que lo sane de su lepra. Pero Naamán fue a contarle al rey y le pidió una carta para que entre reyes resolvieran el problema, porque él requería un alto nivel de resolución. ¿Están conmigo? La instrucción era que fuera a ver al profeta en Samaria, pero Naamán pide ir a ver al rey. La estatura de Naamán, su posición militar, social, su trayectoria, meritaba que este problema lo resolvieran reyes y no la nana de la casa. Muchas veces nos parecemos a Naamán porque muchas veces queremos que las cosas las resuelvan grandes personas y no personas simples con un consejo sabio, pequeño, diminuto. No, tiene que ser tal persona, o si no, no. Una persona orgullosa, 3, una persona orgullosa muy difícilmente pide favores, prefiere pagar o comprar el servicio. El rey de Siria le respondió bien, puede decir: yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Él no va a pedir un favor, él va a comprar el servicio. ¿Cuántos de nosotros somos así? Porque no queremos humillarnos, porque no estamos dispuestos a ventilar nuestra condición. Su condición era una condición terminal. Él tenía lepra, un problema endémico, un problema que lo iba a llevar a un cajón, un problema que iba a matar su vida, un problema que lo iba a sacar del propósito de Dios, un problema que le iba a impedir alcanzar sus sueños. ¿Qué es lo que hace Naamán? Naamán dice: yo no voy a pedir un favor, yo voy a comprar un servicio. Él llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Una persona orgullosa prefiere pagar antes de humillarse. Una persona orgullosa siempre tendrá la razón al momento de ser flexible. 4, una persona orgullosa muestra su arrogancia con lo que ha logrado para intimidar, infundir temor y ejercer control. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Él era un general, sin lugar a dudas.
tenía una trayectoria, pero él no va solo a hablar con Eliseo. Él no se baja del caballo, porque él tiene que ser atendido con un hombre de alto nivel. Es de nivel a nivel. Él no va solo, él va con sus carros, va con sus soldados, va con su comitiva. Él va con otros oficiales, unos delante, otros detrás. Él va con sus soldados armados. Él va a mostrar quién es él. Yo soy Naamán. Yo soy el rey, el segundo después del rey de Siria. Soy famoso por las campañas. He ganado miles de batallas. Todos me temen porque yo soy Naamán. ¿Cuántos de nosotros somos como Naamán? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos? Por favor, ¿sabe? Si esta sociedad va a tener o experimentar un cambio, lo va a hacer a través de gente humilde. Gente que aun cuando tenga muchas cosas, tiene el Espíritu Santo de Dios y sabe que su suficiencia está en Dios y no en lo que tiene. El gran problema de Naamán fue creer que eran sus capacidades, sus logros, sus victorias, sus soldados, su poder, su poderío, su fama, su renombre, que iban a hacer que el profeta saliera corriendo de la casa, se arrojara al piso e hiciera todo lo que él quisiera. Él era orgulloso. Carros y caballos fue a la casa de Eliseo. El orgullo nos hace creer que somos dueños del mundo. El orgullo busca intimidar con el poder. El orgullo menosprecia lo pequeño para imponer su influencia. El orgullo se ríe de lo humilde. 5. Una persona orgullosa cree que Dios está a su servicio y que está obligado a responder inmediatamente a una necesidad. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Yo creí que el profeta iba a salir, iba a hacer así, y se acabó el problema. ¿Saben, mis queridos? Por favor, pónganme atención. Este tema es árido porque tiene que ver con nosotros en el día a día. Llegar a pensar que Dios está a nuestro servicio es un error enorme. Llegar a pensar que Dios está obligado a responder nuestras oraciones. Llegar a pensar que Dios tiene que funcionar en mi tiempo, bajo mis circunstancias, cuando yo le estoy pidiendo algo, es un tema de orgullo. Llegar a pensar que Dios depende de mí y que Él tiene que moverse porque yo le digo que se mueva, cuando Él está tratando quizás nuestro orgullo. Llegar a pensar eso, mis queridos, es un grave problema. Fue lo que le pasó a Naamán. Él pensó que el profeta saldría de la casa y con un movimiento de la mano se va a ir sano a su casa. Una persona orgullosa cree que Dios está a su servicio y que está obligado a responder inmediatamente a una necesidad. El orgullo centra la vida en sí mismo, desenfocando nuestra vida de Dios. El orgullo no tiene límites, incluye a Dios entre sus servidores. 6. Y voy entrando al final. Una persona orgullosa no acepta soluciones que no comparte, solo escucha sus propias propuestas, se enoja y se va. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¡Wow! Sale el profeta, un hombre de Dios, reconocido en una gran extensión de ciudades y pueblos. Un hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre clave, el hombre insigne que está en todo ese sector. El hombre que tiene la experiencia, el hombre que tiene la palabra de Dios, el hombre que Dios está usando en este tiempo, el hombre a quien Dios le está dando el favor. Pero el general Naamán va a hablar con él y el hombre de Dios le dice: díganle al general que vaya, que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Pero este general es orgulloso. Él quiere poner las condiciones. Él quiere decir cuándo, dónde y cómo. Él quiere determinar sobre la vida de otros. Yo pienso en lo que yo creo y en lo que ya se hace en este lugar. ¿Que acaso no hay otros ríos mejores que este río? ¿Que no hay ríos más limpios que el Jordán? ¿Por qué no me manda a bañarme a otro río? Mis queridos,
Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿hasta qué punto yo estoy administrando mi vida a mi pinta? ¿Hasta qué punto yo le estoy diciendo al Señor, Señor, esto se hace de esta manera, aunque Dios te lo viene hablando sistemáticamente? Pero es orgullo, es un alto concepto de sí mismo, es una autoestima elevada, es una autosuficiencia quizás ya sin límite. Y queremos que Dios esté a nuestro servicio al chasquido de unos dedos. Queremos que Dios nos responda a la oración en forma inmediata. Queremos que Dios nos haga las cosas como yo quiero. Yo me imagino a este general llegar en su corcel, en su caballo, con una cola extraordinaria, un caballo blanco y él todo lleno de su traje. Y para él de haber sido terrible que ni siquiera el profeta salió a recibirlo en forma personal. Tiene que haber sido terrible para un general que ha logrado victorias con una autoestima así por arriba en los cielos, que ni el profeta se bajó a recibirlo. Dígale que se vaya y se zambulla y un par de piqueros en el río Jordán. Y que se vaya rápido, que estoy ocupado. Así era la vena del general. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado vuelta y nos hemos ido enojados con Dios por algo que alguien me dijo que yo tenía que hacer y en lo cual yo no estuve de acuerdo? Es orgullo. Es un alto concepto de sí mismo. Es llegar a pensar que somos la chupada del mate, el hoyo del queque. Hay otra cosa que dicen por ahí, pero no vamos a decir. Llegar a pensar eso. Pero ¿saben? Naamán, escúcheme bien, no estaba viendo su problema. Él no estaba poniendo atención en la lepra de su corazón o en la lepra de su cuerpo. Él estaba poniendo énfasis en sus capacidades, en sus logros, en su fama. Él se estaba concentrando en lo que él había alcanzado en la vida, más que en los problemas de su corazón. Él era leproso. Independiente de la trascendencia de la situación, él quería que las cosas fueran a su manera. Para una persona orgullosa siempre habrá una mejor solución. Para una persona orgullosa, retirarse es mejor que humillarse. Para una persona orgullosa, su propuesta siempre será mejor que la otra. 7. El orgullo siempre será una amenaza al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón, si lo único que le está pidiendo es que baje usted al Jordán y se zambulla y va a quedar limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Yo me quiero detener unos minutos en este texto. Mis queridos, el orgullo siempre será una amenaza al propósito de Dios. Porque lo que Dios te va a pedir es algo que te va a sanar. Lo que Dios te va a pedir es algo que Dios va a permitir que con eso sea restaurado. Lo que Dios te va a pedir es algo que va a cambiar tu vida. Lo que Dios te va a pedir es algo que le va a agregar valor a tu vida y va a marcar un rumbo extraordinario sobre tu vida. El orgullo, mis queridos, es una amenaza al propósito. El orgullo nos sacará del enfoque. El orgullo nos va a sacar del propósito. El orgullo nos va a poner en el lugar menos indicado. ¿Qué le costaba al general zambullirse en el Jordán si él había ganado tantas batallas?
¿Que acaso si el profeta no te pide, tráiganme de tal continente tal cosa, que acaso a ti no te costaría ir a buscarla? Si lo único que te está pidiendo es zambullirte en el río Jordán. Si lo único que nos está pidiendo es que nos zambullamos en el río Jordán. Si lo único que nos está pidiendo es que dejemos que Cristo sea formado en nosotros. Es lo único que nos está pidiendo. Quizás si nos pidiera algo más complicado lo haríamos, pero no. Nos está pidiendo zambullirnos en el Jordán. El orgullo siempre será una amenaza al propósito. Cuidado. Podemos estar en medio del proceso y reprobar el curso. Lo único que le dice es, zambúllete. No es nada tan complicado. El orgullo sacará nuestra vida del propósito. Nos mantendrá fuera del perdón. Y seguramente va a postergar nuestro ministerio. El llamado de Dios. 8 y última. Siempre el orgullo será contra la humildad, y la humildad terminará humillando la carne. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Mis queridos, para que este general fuera sanado de la lepra, se tuvo que desnudar delante de sus soldados. Todas esas capacidades que él tenía, todos esos logros que había alcanzado. Pónganme atención, por favor, pónganme atención. Todos esos logros que había alcanzado, todas las metas que había logrado, los éxitos que había acumulado, todo eso no valía de nada. Porque tenía que demostrarle a sus soldados que él era leproso. Así que tuvo que bajar al Jordán y delante de todos sus soldados sacarse el casco y demostrar que él le faltaba una oreja. Y los soldados decían, ¡oh! El leproso. Mi general Naamán, el leproso, viejo, el leproso. Tuvo que desnudarse, sacarse el zapato y parte del talón ya no lo tenía. Cállate. Este compadre que tenía apariencia de ser tan valiente, autosuficiente, súper valiente a cualquier batalla, amigo íntimo del rey, pero es leproso. Este compadre que no hay nadie que lo pueda resistir aquí en la tierra. Este compadre le ha ganado a todo el mundo. Es valiente, claro. Es victorioso, es famoso, tiene voz de mando. Pero no es humilde. Es orgulloso. Así no vamos a ganar nunca a nadie. Si permitimos que el orgullo sea lo que determine nuestra conducta en la vida. Para Naamán, él tuvo que morir a su orgullo. Él tuvo que mostrarse ante sus soldados como el leproso Naamán, no como mi general, sino como el leproso Naamán. Se tuvo que sacar sus presillas de general, sacar sus grados militares, sus estrellas de victoria, sus ropas, y se tuvo que sujetar al hombre de Dios, hacerle caso al profeta y meterse en el Jordán 7 veces para ser sanado. Él era un hombre orgulloso. Mis queridos, ¿a cuántos de nosotros el orgullo nos ha metido en un buen lío? ¿A cuántos de nosotros el orgullo nos obligó a humillarnos?
¿A cuántos de nosotros el orgullo nos ha hecho sufrir más de la cuenta? ¿A cuántos de nosotros el orgullo nos obligó a despojarnos de nuestras apariencias y evidenciar quién éramos realmente? ¿Cuántos tenemos de Naamán en nuestra vida? Naamán, sin lugar a dudas, más adelante el texto dice que después que salió del agua la 7ª vez, salió sanado. Y dijo: ahora puedo decir que no hay Dios sino solo en Israel. Vivimos en un tiempo donde la soberbia, la altivez, la vanidad son lo que marcan los derroteros de nuestro país. Usted escucha la tele y cada cual se dice más basura, uno al otro, el otro al otro, el otro al otro. Cada cual se desprestigia más. Cada cual muestra sus presillas de general. Cada cual muestra sus logros, sus capacidades. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia debe ser lo contrario. Si queremos lograr un cambio profundo, debe partir a través de la humildad. Unos textos bíblicos y termino. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entre nosotros, queridos, no hay jefes en esta casa. En esta casa hay servidores. En esta casa nadie es mejor que otro. Todos somos iguales delante de Dios. En esta casa la característica es la humildad y no el orgullo. Es que yo tengo tantos años, yo conozco al Señor, sé lo que te digo. Pero de repente viene alguien que está enamorado de Dios porque lo encontró hace unos días atrás y te dice algo que te traspasa y te parte por la mitad. Si lo único que te pide es zambullirte, ¿por qué no lo haces? Mis queridos, Dios, entiendo de parte del Señor que Él nos va a sobreabundar y bendecir. Más de lo que muchos hemos experimentado en este último tiempo. Pero la humildad, la sencillez, la modestia, la gracia, el favor, el caminar la milla extra, el poner la otra mejilla, el dar también la capa, serán las características de esta casa. Yo me reúno con un grupo de pastores y cuando toman desayuno con nosotros aquí, cuando tomamos, yo les sirvo a ellos. Yo corro con mi tacita y le pongo a cada uno su tacita de té. ¿Quieres esto? Y me paro y lo atiendo. Porque si queremos ser los mayores, tenemos que aprender a ser primero los menores. Naamán tenía un problema y él no lo reconoció hasta que tuvo que desnudarse de sus soldados, delante de sus soldados. Ahí recién él reconoció la verdad: soy leproso. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Al fracaso le precede, le antecede la soberbia humana. A los honores le antecede la humildad. Para que Naamán fuera sanado debió obedecer.
Para que Naamán fuera sanado, debió ser humillado. Para que Naamán fuera sanado, debió exponerse y exponer su debilidad. Para que Naamán fuera sanado, debió sacarse sus vestiduras de general. Para que Naamán fuera sanado, debió renunciar a su posición social, económica y militar. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño. Hubo un momento en la vida de Naamán, ponga atención y termino, que lo arriesgó todo. Hubo un momento en que Naamán lo arriesgó todo. Fue cuando dijo: yo pensé que saldría el profeta, menearía la mano y yo sería sanado de mi lepra. Y enojado, furioso, se enojó, se dio media vuelta y se fue. Ese fue el momento más clave de la vida de Naamán. Cuando no quiso reconocer la voz del profeta ni la instrucción de Dios. Fue cuando dijo: no tiene razón, no será su manera, no estoy dispuesto a seguir, no estoy dispuesto a hacer lo que me pide. Hemos enseñado sobre la hipocresía, hemos enseñado sobre el corazón, hemos enseñado sobre el descontentamiento y hoy enseñamos sobre el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere transformarlo a usted en un tremendo hombre o mujer de Dios, que su característica sea la humildad. Porque la humildad será la antesala de los honores que usted recibirá. Pero la antesala del oprobio será la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la autovalencia. Tenemos 2 opciones. Alguien podría decir: yo no soy orgulloso. Es orgulloso al decir no es orgulloso. Naamán arriesgó su sanidad, pero fue su urgencia, su realidad, su necesidad. Debió creer y humillarse primero antes de seguir con su soberbia. Él obedeció. Quedó limpio de su lepra, quedó limpio de su orgullo, limpio de su humillación, limpio de su vergüenza, limpio de sus burlas, limpio de la discriminación, limpio de todo aquello que lo atormentaba. Él pudo despejarse y mostrarse a su familia como un hombre sano. Usted y yo necesitamos eso también esta mañana. La palabra dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se humilló y se despojó y se humilló hasta la muerte. Y luego de haberse humillado, Dios le dio un nombre que es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero para eso debió humillarse primero. Esta es una predicación derrotera de esta casa. Por aquí vamos. Amén. Los invito a ponerse de pie. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque sin lugar a dudas tú nos estás hablando. Claro que nos estás hablando, Señor. Claro que nos estás hablando. Nos has hablado, Señor, sobre el corazón. Nos enseñaste que teníamos que estar contentos con todo.
nos hablaste que no podíamos ser hipócritas ni fingir nada. Y hoy día nos dices, quiero humildad en esta casa. Señor, permítenos ser humildes. Permítenos, Señor, ser servidores los unos de los otros. Permítenos ir contra el espíritu de este mundo. Señor, que mientras fuera hablamos de soberbia, orgullo, altivez, prepotencia, aquí haya humildad, modestia, dulzura, calidez. Señor, en vez de que afuera, que se pelean, Señor, por puestos de liderazgo, acá, Señor, tú levantes a quienes quieres levantar. Señor, que en esta casa no haya, Dios, de parte de ninguno de nosotros, Señor, una actitud proclive a enseñorearse el uno sobre el otro, manifestando un orgullo, sino que haya en esta casa una tendencia genuina y sincera de querer glorificar tu nombre y bendecirte, porque todo lo que tenemos es por causa tuya y de nadie más, Señor. Padre, guárdanos, Señor, al regresar a casa. Señor, bendícenos en este día. Que esta palabra quede posicionada en el corazón y que cada uno de nosotros la pueda vivir. Y el pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor, ¿ya? Gloria al Señor.